Bienvenidos a este espacio, a esta cátedra que se denomina Introducción al Conocimiento Científico. Mi nombre es Vanina Ferrero, soy la profesora de este espacio. En primera instancia quiero hablar un poquito de las condiciones mínimas que deben cumplir ustedes para poder aprobar el mismo. En primera instancia, participar del foro que está creado por esta cátedra. Además, tienen que aprobar el parcial domiciliario, el que ustedes saben que no tiene nota de calificación, sino que se aprueba o se desaprueba. Con respecto al parcial domiciliario, es importante que sepan que en el caso de que ustedes no desarrollen las actividades que le alcancen para aprobarlo, les voy a solicitar que las reformulen y las adosen al examen integrador el día que vayan a rendirlo. Justamente el examen integrador es el tercer requisito indispensable que tienen que cumplir. El mismo tiene que estar aprobado. Ustedes saben que este es individual, que se rinde de manera a libro cerrado, es decir, sin ningún apunte sobre el escritorio. 1, 2 y 3 quedan libres, 4, 5 y 6 regularizan, 7, 8, 9 y 10 promocionan la materia. Bien, comencemos con el desarrollo de la cátedra. La misma se divide en 4 unidades y es importante que remarquemos a partir de este momento que la unidad 1 y la unidad 2 son las más fuertes, digamos, y las más importantes como para que ustedes refuercen el conocimiento y la lectura acerca de las mismas. En el capítulo 1 vamos a hablar del conocimiento científico. Tenemos que saber que el punto de partida de todo conocimiento científico, todo el que ustedes se imaginen en cualquiera de las áreas, es el hombre. Ningún conocimiento científico parte si no es por el hombre. ¿Por qué? Porque es el hombre, es en el hombre en quien se despierta la necesidad y el interés por investigar acerca de una determinada área, acerca de una determinada situación, acerca de un determinado problema. Este hombre, a su vez, pertenece a 2 mundos, un mundo que es exterior y uno que es interior. El mundo interior, que está dado básicamente por sus valores, sus principios, sus cuestiones éticas, y el mundo exterior, que es el lugar social, en este caso, en donde se encuentra ese problema o esa problemática que el investigador toma para su investigación. Estos 2 mundos, el interior y el exterior, son los que se relacionan a través de esta intención que tiene el hombre por conocer, pero no solo por conocer, sino por conocer y en base a ese conocimiento que se producen a través de las investigaciones, actuar sobre él para poder reformular, cambiar o adecuar algunas políticas o acciones específicas para que cambie esa situación problemática inicial que ha dado lugar a la investigación. Lo cierto es que nosotros, si tenemos que hablar de conocimiento es todo resultado de toda investigación que se produce en el ámbito académico científico. Y el mismo, como resultado, puede tener o encontrarse en 4 formas diferentes. En primer lugar, podemos encontrar los resultados de una investigación en forma de conceptos, los cuales son comunicables a través de un lenguaje. Este lenguaje que puede ser escrito, verbal, que puede ser también simbólico, oral. Y es básicamente ese resultado que se produce de una investigación y que nos permite a nosotros justamente conceptualizar una cierta problemática. Estos conceptos pueden ser abstractos o universales o pueden ser concretos, singular e individual. Un ejemplo, si nosotros llevamos a cabo una investigación, podemos obtener como resultado el concepto de violencia, identificando o conceptualizando el término de violencia como toda acción agresiva propinada desde una persona a otra. Ahora, para hacer ese concepto más singular, más concreto, más individual, podemos hablar de violencia escolar y podemos decir que la violencia escolar es toda acción violenta que se produce de una persona hacia otra y que está dada dentro del ámbito educativo, es decir, una escuela, el aula, el recreo, etc. Es importante hacer esta diferenciación en relación a estas 2 clases de conceptos.
La segunda forma de obtener resultados a través de una investigación es a través de los juicios. Básicamente, cuando nosotros hablamos de juicios que surgen de una investigación, es cuando negamos o afirmamos una cierta característica acerca de ese hecho que investigamos. Siguiendo con el ejemplo de violencia o de violencia escolar, un juicio sería, por ejemplo, decir que todos los niños que participan de situaciones violentas dentro del aula, evidentemente han sufrido situaciones violentas dentro de sus casas. Estoy diciendo que efectivamente esta relación se está dando, es decir, que todo niño que ha sufrido violencia en sus casas luego replica esas acciones o esas conductas dentro del contexto escolar. La tercera forma es el razonamiento. Y el razonamiento es o significa en realidad llevar a cabo una investigación que, valga la redundancia, en donde el investigador razona acerca de esa problemática. Es decir, no solo puede utilizar los conceptos que hemos visto en una primera instancia, los juicios que los acabamos de nombrar, sino que además se puede hacer como toda una racionalización acerca de lo que fue el desarrollo histórico, tratar de relacionar variables, es decir, tratar de brindar una explicación que muchas veces incluso puede ser abstracta acerca de ese término. A ver, ¿qué hemos visto hasta aquí? Básicamente hemos planteado que el conocimiento es una actividad propiamente humana que produce resultados en forma de conceptos, juicios y razonamientos que se expresan a través de un lenguaje, que dan cuenta de lo que observamos y que nos permite a nosotros responder a los cómo y los por qué de todo lo que sucede en la realidad, ya sea natural o social. Pero si nosotros estamos hablando de conocimiento científico, también es importante que podamos diferenciar y saber de que como seres sociales, como seres humanos, accedemos a muchas formas de conocimiento. No es el conocimiento científico el único que existe, es lo que queremos decir, sino que existen otras formas de conocimiento, pero que también es importante conocer las características de los otros para poder nosotros identificar cuando estamos hablando de conocimiento científico. Nosotros, las personas, poseemos un conocimiento vulgar. Es el conocimiento que adquirimos de manera espontánea, sin darnos cuenta, es el que adquirimos en la vida diaria, es el conocimiento que se produce a través de la relación y la interrelación con las otras personas, es lo que nos enteramos a través de los noticieros, es lo que nos enteramos a través de nuestra charla con la vecina, es lo que queda en nosotros como conocimiento al charlar en la mesa de profesores durante el recreo. Ese es el conocimiento vulgar, es el que se adquiere a partir de la vida cotidiana, la interrelación con otras personas. Luego poseemos otro tipo de conocimiento que es el conocimiento mítico-religioso. Es un conocimiento en donde, que tiene básicamente un carácter dogmático y es aquel conocimiento al que nosotros adherimos por la simple decisión de querer adherir a ese conocimiento. A ver, nosotros conocemos acerca de la vida y obra de Dios, de Jesús, pero no necesitamos que nadie nos demuestre que ellos realmente existen o han existido. O sea, no necesitamos que se nos demuestre en la vida real. Nosotros decidimos creer en Jesús, decidimos creer en sus milagros, les pedimos ayuda a ellos y es justamente por esa creencia a la que adherimos sin necesitar de una contrastación empírica. Es decir, que se realicen experimentos y que demuestren que realmente existen. Luego, en tercera instancia, tenemos un conocimiento filosófico, que es básicamente ese conocimiento que busca el porqué de las cosas. Es aquel que pretende una caracterización de los fenómenos, pero que es un tanto abstracto y que justamente tampoco encuentra una justificación empírica en la realidad. Y por último, sí encontramos el que nos interesa a nosotros, por lo menos en este espacio, que es el conocimiento científico, que es una actividad que busca conocer según los requisitos, pasos preestablecidos por la ciencia. Es un conocimiento que se produce a través de una actividad que es la investigación propiamente dicha,
y es a su vez el resultado final de esa investigación y es el fin de la actividad científica. Es decir, toda actividad científica que se genera es porque busca producir conocimiento científico. En este sentido, nosotros, a través de la ciencia, generamos conocimiento científico y este conocimiento científico posee características específicas. Es un conocimiento metódico porque utiliza procedimientos específicos, es decir, hay pasos preestablecidos que el investigador debe seguir, debe cumplir para que esa investigación genere conocimiento científico. De otra forma, no es conocimiento científico. Es un conocimiento que necesita de una explicación científica, sobre todo porque a través de hacer ciencia nosotros formulamos teorías, formulamos leyes. Es crítico porque se opone a toda clase de dogmatismo, muy por el contrario de lo que veíamos recién en el conocimiento mítico religioso, en donde creíamos por la simple decisión de creer y adherir a ese conocimiento. Aquí no, aquí el conocimiento científico necesita que sea contrastable en la realidad, es decir, que a través de experimentos en la realidad esto pueda comprobarse de que realmente existe. Es válido justamente porque a través de la contrastación empírica es donde se obtiene esa validez. Es objetivo en el sentido de que se persiguen y se respetan cada uno de los pasos de los que hablábamos recién. Es racional porque el investigador utiliza la razón para llegar a los resultados. Es sistemático, es decir, una teoría que ilumina lo que nosotros intentamos investigar, y la empiria, es decir, la realidad en donde ejecuto esos experimentos y me doy cuenta de que realmente es algo real, que es algo que existe en la realidad. Contrastable, por esto de la prueba de verificación, lo sitúo en la realidad y verifico de que realmente existe. Es comunicable, por esto de que los resultados de una investigación pueden ser comunicadas a otros a través de un lenguaje que sea claro, que sea preciso y que dé cuenta de los resultados que se han obtenido. Y básicamente es general en el sentido de que busca las regularidades, es decir, busca que los resultados de una investigación luego puedan ser encontrados en otras investigaciones llevados a cabo en otro lugar, con otras personas, ante otras situaciones. Bien, como síntesis, vamos a señalar nosotros entonces que el conocimiento científico es un conjunto de ideas o creencias provisorias que se organizan en un sistema de relaciones, es decir, en teorías, que describen y explican aspectos de la realidad natural o social y que se obtienen mediante la utilización de procedimientos metodológicos. Estos resultados permiten contrastar las teorías con los hechos, es decir, poder descubrir nosotros y también dar cuenta de que eso realmente existe en la realidad. Hagamos un repaso general de lo que venimos viendo hasta el momento. Un conocimiento científico que es producto de una actividad humana, es decir, el ejercicio de la investigación, básicamente, que genera un producto social que es el conocimiento científico, que se gesta y se realiza en contextos sociales específicos y en procesos históricos determinados, y que tiene mucho que ver con el periodo de la historia y con las características propias de la sociedad en donde identifico esa problemática que ahora tomo para investigar. Pasemos ahora a la ciencia. Si nosotros hablamos de conocimiento científico, hace un momento decíamos que el conocimiento científico se da dentro del ámbito de la ciencia, que siempre que se hable de hacer ciencia es porque se busca generar conocimiento científico. En este sentido, nosotros podemos definir ciencia atendiendo a dos formas de definirlo en realidad. En una primera instancia, podemos definir ciencia teniendo en cuenta al producto, es decir, lo que se genera a través de la ciencia, y al proceso, es decir, los pasos que se siguen para poder generar conocimiento científico. Si nosotros tenemos en cuenta esto, el producto y el proceso, podemos decir que la ciencia es el conjunto organizado de conocimientos sobre la realidad obtenidos mediante el método científico. Y ahí vemos cómo el producto sería el conjunto organizado de conocimientos sobre la realidad y el proceso es el método científico.
Es el método que se sigue cuando se decide llevar a cabo una investigación y a través del cual identifico los resultados. Ahora también podemos definir ciencia teniendo en cuenta únicamente el producto, es decir, lo que se genera a través de desarrollar una investigación. Y si tenemos en cuenta únicamente el producto, podemos decir que la ciencia es un conocimiento racional, sistemático, verificable y falible. Es importante poder hacer la diferencia entre estas dos formas de definir la palabra ciencia, porque de acuerdo a los elementos que tenemos en cuenta para definirlo, difiere justamente la definición que se hace de ella. Actualmente nosotros podemos decir que la ciencia se utiliza para comprender determinados problemas que se investigan, para explicarlos, para predecir algunos hechos a partir de los resultados que se obtienen, para controlar la realidad, es decir, si sé qué es lo que va a suceder, medianamente puedo aplicar determinadas políticas o prácticas y tomar decisiones para poder cambiar o transformar esa realidad. En este sentido, entonces, las funciones de la ciencia serían la comprensión, la explicación, la predicción, el control y la posibilidad que nos da de orientar las tomas de decisiones y los procesos de cambio o de transformación de la realidad. En este sentido, es importante, si nosotros hablamos de las funciones de la ciencia, teníamos que, podía ser la explicación, por otro lado la comprensión, y es importante poder diferenciar qué significa cada uno de estos términos, sobre todo porque muchas veces en investigación se los confunde. Tanto la explicación como la comprensión son decisivas para tomar decisiones. Podemos explicar un fenómeno o una problemática y también comprenderla. Sin embargo, Dilthey es un autor que nos señala a nosotros estas diferenciaciones y establece una correspondencia con cada una de las ciencias que están establecidas hasta este momento como específicamente ciencias. En este sentido, a nosotros este autor, Dilthey, nos dice que ¿quiénes explican las ciencias naturales? ¿Por qué son únicamente las ciencias naturales las que pueden llevar a cabo la explicación de cierto fenómeno? Porque las ciencias naturales son aquellas que buscan las semejanzas y las regularidades entre los fenómenos. Es decir, toda ciencia que busca establecer semejanzas y regularidades entre los fenómenos van a buscar explicar una determinada problemática. Ahora, ¿quiénes comprenden? Dilthey nos dice que quienes comprenden son las ciencias humanas. ¿Por qué buscan comprender y no explicar? Porque comprender se puede únicamente cuando las explicaciones de esa problemática o de ese problema que nosotros tomamos para investigar están como ocultas. Entonces, comprender va a significar para el investigador traspasar de plano, ir desde lo que básicamente vemos de esa problemática e intentar buscar una explicación que está por detrás de eso que está ante nuestros ojos. En este sentido, las ciencias humanas que trabajan con las personas, que trabajan con todos los problemas y las situaciones sociales que se dan a través de la interrelación entre las personas, son las que van a buscar comprender esas acciones, esos problemas o esas problemáticas. Bien, para resumir vamos a señalar que el científico entonces elabora teorías para sistematizar y aumentar el conocimiento, estableciendo conexiones lógicas entre relaciones que permiten describir, explicar y predecir la ocurrencia de los fenómenos. También es importante que podamos nosotros señalar que otra clasificación que se hace acerca de las ciencias, nosotros recién hablábamos de la clasificación de acuerdo a quienes explican y quienes comprenden. Ahora hablemos de una clasificación que es un poco más general. Hay autores que señalan que las ciencias se dividen en formales por un lado, fácticas por el otro. Las ciencias formales son aquellas que tienen por objeto de estudio los signos vacíos, es decir, son aquellas que
han tomado como objeto de estudio signos que han sido inventados y que existe una convención nacional, internacional y universal acerca de adherir a la legitimidad de ese signo. Encontramos entre estas ciencias las formales la matemática, la lógica, la geometría. A ver, todos sabemos que 1 más 1 es 2 y ese resultado es válido aquí en cualquier otro lugar del mundo. Pero sin embargo, en la realidad, aunque digamos como algo que existe realmente en la realidad misma, no encontramos a los números conviviendo con nosotros. Existen en una hoja una vez que es trazado por la persona. Entonces hablamos de signos vacíos. Y por otro lado tenemos las ciencias fácticas, que son aquellas que tienen por objeto de estudio hechos o elementos que se encuentran en la realidad. Es así que dentro de las ciencias fácticas nosotros vamos a tener las ciencias naturales, que son aquellas ciencias que trabajan con elementos u objetos naturales, y las ciencias sociales, que toma como objeto de estudio al hombre en interrelación con los otros. A ver, las ciencias naturales estudian, por ejemplo, las plantas. Y nosotros sabemos que las plantas existen, las tenemos en nuestro jardín, las cuidamos, trasplantamos. Son elementos que efectivamente existen en la realidad. Y si hablamos de las ciencias sociales, nosotros las personas somos seres que existimos y que nos interrelacionamos con nosotros. En este sentido, entonces, las ciencias formales son aquellas que trabajan con signos vacíos y que necesitan o han necesitado de una adhesión universal para que sigan existiendo como tales. Y las ciencias fácticas son aquellas que tienen como objeto de estudio elementos que realmente existen en la realidad de la que nosotros somos parte.